y el principio Iura Novit Curia, lo que esperamos es que los ponentes nos den algunos alcances de cuál es su posición respecto a si es que al aplicar la tutela cautelar, por ejemplo, al conceder una medida cautelar o al aplicar este principio que nos dice que el juez conoce el derecho, el juez debe aplicar el derecho sin consultarlo a las partes o previa consulta para que se haga efectivo el derecho contradictorio. Y justamente todo este debate se da en torno a la propuesta de reforma del Código Procesal Civil, que todos ustedes ya saben se encuentra ya en el Ministerio de Justicia, y algunos de los ponentes han sido incluso parte de la comisión encargada de la misma. Sin más que decir, les comento un poco cuál es la dinámica del evento. Consiste en una ponencia de 30 minutos a cargo del profesor Rolando Martel Chan. Luego van a haber comentarios del doctor Sergio Casaza y del doctor Luis Alfaro, y finalmente algunos comentarios adicionales que ellos quisieran proporcionarnos, así como la posibilidad de que los miembros del público también puedan intervenir y hacer las consultas que consideren pertinentes. Sin más que decir, creo que damos inicio al evento, y doctor Rolando Martel, tiene usted la palabra por el tiempo de 30 minutos. Gracias. Muy buenas noches con todos. Mi agradecimiento a los organizadores del evento. Gracias. Sí, decía, muy buenas noches a todos los presentes. En principio agradezco a los organizadores del evento por la cordial invitación para estar aquí esta noche y hablar algo acerca del tema que se ha indicado. Asimismo, mi saludo a los colegas que me acompañan aquí en la mesa, distinguidos profesores y profesionales del derecho, conocedores del derecho procesal, para intercambiar ideas, ¿no?, sobre el tema que se nos ha pedido desarrollar. Como se ha anunciado, la idea es en este primer panel hablar sobre el contradictorio en la tutela cautelar. Este es un tema bastante interesante, que en realidad viene conversándose en el Perú desde que entró en vigencia el Código Procesal Civil, o sea, diría yo, desde hace 25 años, ¿no? O sea, es un tema que en el tiempo se ha mantenido. Y se ha mantenido porque, si bien en el Código tenemos una opción regulada, siempre se ha ido discutiendo esa opción, ¿no?, con fórmulas distintas. Y ahora, en el proyecto, hay otra fórmula que voy a también comentar para ustedes. Entonces, un poco quería decirles mis apreciaciones sobre el contradictorio en la tutela cautelar van a hacerse en función de las regulaciones que primero aparecen en el Código, la regulación que aparece en el Código Procesal Civil, y luego haré algunos comentarios en función de lo que se propone en el proyecto de reforma del Código Procesal Civil, que, como se anunció por el presentador, ha sido trabajado por una comisión designada por el Ministerio de Justicia, y eso está debidamente publicado en el portal web del Ministerio de Justicia, entonces al alcance de todos. ¿De acuerdo? ¿Y por qué este tema del contradictorio se viene conversando permanentemente durante todo el tiempo que el Código Procesal Civil está vigente? Bueno, porque tiene que ver con, primero, el derecho a la tutela cautelar y a la efectividad de ella, que entonces pone en evidencia la chance de brindar tutela jurisdiccional efectiva, que es la garantía de las garantías, ¿no? ¿Para qué se litiga? Para conseguir tutela jurisdiccional efectiva. Y una herramienta para conseguir tutela jurisdiccional efectiva es la tutela cautelar. Y eso es lo que está en el Código Procesal Civil. Entonces, hablar de tutela cautelar es apostar por una tutela jurisdiccional efectiva oportuna, ¿no? Es un poco la idea eficaz, en tiempo oportuno. Y por eso es importante. Entonces, ¿qué ha hecho el Código Procesal Civil? Ha regulado el proceso cautelar y ha previsto el contradictorio con posterioridad al dictado y ejecución de la medida cautelar en la fórmula originaria. Originalmente, cuando el Código Procesal Civil se dictó, el contradictorio
se había postergado para después del dictado y de la ejecución de la medida. Tanto así que el código decía en su versión originaria que se podía apelar de la medida cautelar una vez ejecutada, nunca antes. Entonces, ¿qué hacía el juez? Recibía un pedido, procesaba el pedido, si consideraba atendible el pedido, dictaba la medida cautelar, luego arregló seguido, ejecutaba la medida cautelar, una vez ejecutada, recién notificada, notificaba la medida cautelar y allí el afectado podía apelar, sin efecto suspensivo. Y ese era el diseño original. Ese diseño fue criticado desde el principio. Recuerdo cuando el Código Procesal Civil entró en vigencia, en relación a lo que estamos comentando, ya se alzaron varias voces y dijeron, no, eso no es correcto. Porque no es posible que primero se afecten los derechos y bienes de las personas y luego recién se les notifique. Por eso les decía temprano, esto se está conversando acá 25 años. ¿Está bien? Y eso no ha cambiado, dramáticamente no ha cambiado todavía en lo que tenemos. Pero así vino. Entonces, hacia el 2009 se incorpora la figura de la oposición en el Código Procesal Civil. Y lo que ha pasado con la oposición es que ha alterado un poco la presencia del contradictorio en el proceso cautelar que tenemos en el Código Procesal Civil. ¿Por qué digo que ha alterado un poco la presencia del contradictorio? Porque en la versión originaria, el contradictorio diferido, no eliminado, ¿no? Diferido, aparecía en ejecución. No para que sea revisado por el mismo juez, sino para que vaya en apelación. ¿Estamos? O sea, el derecho de defensa ahí era para la apelación. Ahora, con la incorporación de la oposición, el afectado tiene la chance de oponerse aún sin que la medida haya sido ejecutada. O sea, ¿qué tenemos ahora? Se pide una medida cautelar, inaudita parte el juez procesa el pedido, puede atender el pedido favorablemente, si lo atiende, entonces queda listo para la ejecución. Pero en ese tramo ya es posible que aparezca la oposición, porque el código establece que la oposición no suspende la ejecución. Entonces en la casuística hay N casos judiciales en los que la oposición aparece antes que la ejecución se haya producido. Y por tanto, en esos casos, se advierte entonces que este contradictorio, la oposición, que se presenta ante el mismo juez que dictó la medida cautelar, ¿no? Adelanta un poco el tiempo. Ya no es primero ejecuto, luego me opongo, sino podría darse el caso, dictada la medida cautelar, ya podría oponerse, aun cuando no se haya ejecutado. ¿Y esto se está produciendo? Se está produciendo. Ustedes preguntarán, ¿cómo es posible entonces que la gente se haya enterado? Sí, se entera de diversa manera. Y no necesariamente de manera extralegal, ¿no? Porque uno dirá, ah, es que seguro en el Poder Judicial hay gente que entonces traslada información confidencial, valiosa, como son las cautelares, a terceros afectados para que estos rápidamente se opongan. Miren, yo diría que la información puede salir de toda fuente que tiene la información. Y la fuente que tiene la información no es necesariamente el Poder Judicial. Piensen que la fuente inicial para este pedido cautelar es la propia parte y sus abogados. Entonces, que la información pueda salir de ese lado también es probable. ¿Correcto? Yo pienso que allá donde haya fuente de información, esa información puede salir como de hecho sale. Entonces, actualmente, con la llegada de la oposición, ¿no? Que me parece que es una acertada reforma al Código Procesal Civil. Me parece acertado que haya llegado la oposición. Lo que no me parece bien es que la llegada de la oposición haya provocado esto de darle chance al afectado, ¿no? Que es lo que está pasando, de oponerse antes de ejecutarse. ¿Qué es lo que está produciéndose en la práctica? Pero también hay casos en que la oposición es después de la ejecución. Sí, yo diría, hay un buen número de casos. Primero se ejecuta, luego recién se opone. Por tanto, con la oposición aparece la posibilidad de contradecir, pero claro, eso no, es también una contradicción diferida, ¿no? Postergada, porque el juez, desde el principio, y ahora con la reforma, con la llegada de la oposición, desde el principio y con la reforma y la llegada de la oposición, el juez siempre resuelve inaudita parte, ¿no? Entonces la contradicción es para después.
para otro día. Y ese otro día es el que se ha venido discutiendo desde siempre, porque decía la gente, no, los que no participan de la idea, ¿no? Ya, no puede ser que primero se afecte y luego recién se pregunte, ¿no? Debería ser exactamente al revés. Bueno, la fórmula de el contradictorio diferido no es exclusivo del Código Procesal Civil, sino también aparece en el resto de cuerpos procesales. Pongo de ejemplo el Código Procesal Constitucional. El Código Procesal Constitucional, que data del 2004, tiene dos procedimientos. Uno general, que es inaudita parte, y otro especial, que es audita parte, o sea, bilateral, antes de resolver, para los casos de medidas cautelares dirigidas contra actos de gobierno locales y regionales. Cuando el Código Procesal Constitucional salió en 2004 y entró en vigencia, la Defensoría del Pueblo presentó una demanda de inconstitucionalidad contra el párrafo del artículo 15, o dos párrafos creo que eran, me parece que eran, del artículo 15 del Código Procesal Constitucional, que regulaba el procedimiento cautelar audita parte, o sea, con contradictorio antes de resolver. Para medidas cautelares contra actos de gobiernos regionales y locales. La Defensoría del Pueblo presentó una demanda de inconstitucionalidad y acusó que ese procedimiento bilateral antes de resolver era un procedimiento inconstitucional porque iba en contra de la eficacia de las medidas cautelares, evitando el factor, también decía la Defensoría, el factor sorpresa, ¿no? Y no solo eso, sino demorando la ejecución misma de la medida cautelar en el supuesto de concederse esta. Que no solo era, en opinión de la Defensoría, demora provocada por el traslado antes de resolver el contradictorio, sino además por otras cuestiones ahí previstas como la apelación con efecto suspensivo, por ejemplo, o la participación del Ministerio Público, que hasta ahora está, ¿no? Entonces decía, todo eso, Ministerio Público, apelación con efecto suspensivo, y encima traslado antes de resolver, todo eso conspira contra la eficacia y oportunidad de la tutela cautelar. Y por eso la Defensoría del Pueblo dijo, eso es inconstitucional, y presentó una demanda inconstitucionalidad, perdón. Claro, el TC no le dio la razón, ¿no? Le estoy hablando de la sentencia número 23/2006 de acción de inconstitucionalidad del Tribunal Constitucional. Porque el Tribunal dijo, tiene derecho el legislador a regular un procedimiento, y con eso no se afecta nada, ¿no? Entonces dejó vigente los dos tipos de procedimientos. O sea, en el proceso constitucional, en el Código Procesal Constitucional tenemos los dos modelos, inaudita parte y audita parte para los actos de gobierno regionales y locales, ¿no? En el proceso civil que tenemos, inaudita parte. Y el contradictorio, ¿cómo ha venido? Antes, primero te ejecuto, luego reclamas, apelando. Hoy, ¿cómo es? Dictamos, y si se ejecuta, luego te opones ante el mismo juez, y ahí aparece el contradictorio. Y si te puedes oponer antes de la ejecución, también es contradictorio diferido, ¿no? Entonces lo único que ha hecho la oposición es tal vez hacer posible que el contradictorio se adelante un poco en el tiempo, como está pasando en la casuística, ¿no? Claro, a muchos les sonará esto de que, oiga, pero ¿por qué hacen eso si primero deberían notificar, no, debería ejecutarse? Bueno, la verdad es que la redacción legal que tiene la reforma ha abierto todas estas posibilidades, ¿no? O sea, que quien diga que la idea era que primero se ejecute y luego se oponga, la verdad es que quien ha escrito esto no ha recogido esa idea, ¿no? Quien ha escrito esto ha hecho que ocurra en la práctica todo ese conjunto de cosas que vengo comentando. Al extremo, que mucha gente va a exigir la notificación de la medida cautelar antes de la ejecución, porque claro, para oponerse a algo hay que saber a qué se va a oponer. Eso tiene que ver con el contenido de las resoluciones judiciales. Entonces es bien difícil la cuestión, ¿no? La redacción legal no ayuda mucho a esto, pero ahí estamos. Entonces, en este tema de contradictorio en las medidas cautelares con las reglas actuales del Código Procesal Civil, ese es el panorama. Yo quisiera mirar esto también en función del arbitraje, por ejemplo. Y esto un poco, ¿por qué acudo al arbitraje? Porque en el arbitraje está una fórmula distinta al Código Procesal Civil. En el arbitraje la regla es, cosa que comentaré un poco más adelante también algo, en el arbitraje la regla general es, para conceder una medida cautelar, primero se oye a los dos, luego se resuelve. La regla general.
por excepción inaudita parte, por excepción. ¿Y por qué voy al arbitraje? Porque en el arbitraje también es posible pedir medidas cautelares fuera de proceso. Y todas esas medidas cautelares son solicitadas con las reglas del Código Procesal Civil. Entonces, usted entiende que en el arbitraje, las que se piden fuera de proceso se trabajan inaudita parte, y las que se piden dentro del arbitraje se trabajan audita parte, ¿no? ¿Por qué tenemos esto? Porque, bueno, otra vez creo yo, quien se ha encargado de diseñar esto, por lo menos en sede arbitral, no ha tenido el cuidado, ¿no? Seguramente, de decir allá que también ese debe ser el procedimiento para las medidas cautelares fuera del proceso. Con lo cual entonces los jueces tendrían que trabajar con las reglas de esa ley especial. Pero no se dice. Y desde siempre, ¿no? Desde que entró en vigencia el decreto legislativo 1071 que regula el arbitraje en Perú, desde siempre, todas las medidas cautelares fuera del proceso arbitral, todas, por el Código Procesal Civil. Entonces, no es verdad que en el arbitraje la regla sea, lo digo en el sentido, además, realista de la cuestión. No es verdad afirmar que en el arbitraje, claro, si usted mira la ley de arbitraje va a decir, acá todo es, la regla general es audita parte, en el arbitraje. Pero si usted mira la casuística, va a darse cuenta que la gente va a pedir medidas cautelares fuera del proceso arbitral. Y si las pide, todas son inaudita parte. Entonces hay algo que no está bien, ¿no? Y se conversa, y se ha conversado esto en encuentros entre jueces y árbitros, porque de esos se están llevando adelante varios encuentros, que me parece muy bien que se lleven adelante, para que se pueda compartir información, porque jueces y árbitros resuelven casos, y lo importante es que esa información sea compartida, trasladada y también difundida, ¿no? Y en esos encuentros se ha reparado en esta suerte de cuestión, en mi opinión, no muy firme, ¿no? No muy firme. Y entonces, la ley de arbitraje, que es, me parece la única que normativamente nos daría una ruta de un procedimiento cautelar distinto al Código Procesal Civil, no termina logrando su objetivo, porque las medidas cautelares, ¿no?, que se piden fuera del proceso, repito, ¿cómo se trabajan? Todas inaudita parte, o sea, sin las reglas del arbitraje. ¿Correcto? Entonces ahí tenemos una suerte de panorama del contradictorio con las reglas actuales del Código Procesal Civil en tutela cautelar, ¿no? Y lo que vamos viendo es, retomando las ideas, es que ese es un contradictorio diferido, o sea, postergado, después de, en cualquier caso, después de otorgada la medida, después de ejecutada la medida, y tal vez en algunos casos antes de ejecutar la medida, si es que el afectado se enteró de esto y ya puede oponerse. Si mira usted el constitucional, tiene dos tipos de procesos. Si mira usted el arbitraje y se queda solo en la ley, esa es una cuestión normativa. Pero si mira la funcionabilidad del arbitraje en Perú, también en el arbitraje se trabajan los temas inaudita parte, para medidas cautelares fuera del proceso, porque se trabaja en función de las reglas del Código Procesal Civil. ¿Está bien? Esta discusión de más de 20 años sobre el diseño del procedimiento cautelar en el Perú, que se mantiene, ¿no?, también ha sido abordada esta discusión por la Comisión de Trabajo de la Reforma del Código Procesal Civil. Y ahora, la Comisión ha creído conveniente recoger una fórmula distinta, ¿no? Es la fórmula del contradictorio previo. Para que se conceda la medida cautelar, la regla general sería, ¿no?, en idea del proyecto, se pide, traslado, se resuelve. ¿No? Se pide, traslado, se resuelve. O sea, primero se escucha, luego se resuelve. Sería la regla general. Por excepción, y este es el artículo 623 del proyecto, por excepción, dice, se puede tramitar la solicitud sin conocimiento del afectado si el solicitante así lo pidiera y justifique ese pedido acreditando que concurren razones de urgencia o que el contradictorio previo pudo comprometer la eficacia de la medida provisional. La regla general es, todo es audita parte,
oyendo a las dos partes, luego se resuelve. Por excepción, inaudita parte. Es un poco lo que tiene la ley de arbitraje. La regla general es audita parte, por excepción, inaudita parte. Claro, el comentario que hice sobre la ley de arbitraje es realista, casuístico, ¿no? No funciona eso porque la gente se ha dado cuenta del flanco que abre la ley de arbitraje y se van a pedir medidas cautelares en sede judicial antes de hacer proceso. Entonces, hacer un poco, supongo yo, un análisis en perspectiva del demandante, quizá le sea más pertinente y conveniente ir allá, pero esas son las reglas. Entonces, el proyecto hoy propone una fórmula distinta, contradictorio previo. Yo estaba preguntando a algunos colegas que hacen arbitraje sobre su experiencia, ¿no? En relación a pedidos de medida cautelar con contradictorio previo. Y la verdad que lo primero que me han dicho es, primero, casi nadie lo pide, ¿no? O muy pocos. Y algunos me dijeron, ¿y saben por qué? Porque todos se van a pedirlo fuera del proceso. O sea, los que lo piden fuera del proceso. Y en otro caso, me dijeron, sí, es verdad, cuando nos han pedido, hemos hecho algo que, claro, las reglas flexibles del arbitraje lo permiten. Lo que hemos hecho es, por ejemplo, impedir, prohibirle al afectado que haga movimiento alguno en tanto le dimos la chance de defenderse respecto al pedido cautelar. Es una suerte de mantener el statu quo, ¿no? Eso es como dictar una medida cautelar de no hagas nada mientras respondes. Estoy dando la oportunidad de que respondas, pero en tanto respondes, deja las cosas como están, no hagas movimiento alguno. En particular esto, pensando por ejemplo en una medida cautelar contra el Estado, ¿no? Pero que los funcionarios del Estado no toquen las cosas, dejen como están, respondan al pedido cautelar, luego resolvemos. Pero esa es una, diría yo, solución que decidieron tomar estos señores árbitros que tienen enfrente ese diseño de la bilateralidad. Y yo le dije, ¿y por qué han hecho eso? ¿No? Entonces, la respuesta fue, porque en verdad teníamos miedo, ¿no? De que enterado el afectado, probable afectado, de la medida solicitada en contra suya, desarrolle comportamientos que terminen, ¿no es cierto?, afectando ese derecho a la tutela cautelar del solicitante, si la tuviera. Porque, no porque se le pide, entonces tiene derecho a la tutela, ¿no? Así es. Lo pide, podría o no tener ese derecho. Pero, y ese comentario es el que en verdad también se conversó en la comisión, ¿no? Dijimos, ¿y qué va a pasar si a mí me trasladan un pedido de embargo de mis cuentas bancarias? Dice, ese señor quiere afectar tu dinero. Y yo recibo la noticia, digo, ¿y ahora qué hago? Participo de la buena fe, ¿no? Y entonces respondo y esperaré, confiando en mis argumentos, que el juez resuelva a mi favor. Pero si no es así, porque la otra probabilidad es que no resuelva a mi favor, mi dinero va a ser retenido, ¿no? Embargado. Y esa fue una conversación que se tuvo, y realmente es una conversación que supongo, mire, yo les digo, ¿no? Si esta idea del proyecto mañana se impone, ¿no? Y se convierte en ley, como la comisión aspira que lo sea, está en juego otra vez, ¿qué cosa? La eficacia de la tutela cautelar. Porque sea uno el diseño u otro, lo importante es que este funcione. Y si funciona, entonces ya nos habrá ayudado a que la tutela sea efectiva. Pero si no funciona, tendremos que seguir buscando un nuevo diseño hasta hacerlo funcionar. Entonces, este miedo a que, enterado yo del pedido cautelar, ponga buen recaudo de mis cosas para evitar la efectividad de la medida, yo pienso que es uno que se va a tener siempre, ¿no? Y que uno diría, hoy mismo se puede tener, porque hay mucha gente que ahora, con la regla del Código Procesal Civil, se entera del pedido cautelar aún sin que se le pueda notificar a nada, porque, otra vez, se filtra la información.
Entonces llega a oídos suyos, ¿no?, que alguien quiere afectar sus bienes o derechos, no porque regularmente se le haya puesto en conocimiento del pedido, sino porque se filtró la información. ¿Y cómo es que se filtró la información? Bueno, eso solo lo sabe Reinaldo Lozano, ¿no?, o el Tigrillo Navarro, que todo lo ven, todo lo acierta, ¿no? Esa es la verdad. Pero con certeza, ¿quién lo sabe? Pero lo real es que eso pasa, ¿no? Esa es la vida real. Si cambiamos el diseño, ya, te corremos traslado. Claro, manejando el principio de buena fe, yo tendría que esperar que ese señor que me debe no haga más cosas que terminen, ¿no es cierto?, perjudicando mi derecho al cobro. Porque yo tengo que asegurar ese derecho con una medida cautelar. Pero si lo hiciera, tendría problemas. Y creo que esto tiene que ver un poco con idiosincrasia de los pueblos, ¿no? O sea, nuestra sociedad, que tan respetuosa de las reglas es, ¿no? Se ríe ya nuestro colega, ¿sabes? Entonces no termino de hablar ya con esa, ¿no? Y que es un tema, ¿no? Y yo siempre digo esto, ¿eh? ¿Quiénes llegan al proceso judicial? Regularmente aquellos que han decidido quebrar reglas, los que, para entendernos en términos amicales, han pateado el tablero, los que no respetan la ley. Esa es la gente que termina el proceso judicial. Claro, algunos terminan el proceso judicial sin saber por qué, pero los meten en un proceso judicial porque peor es fácil de repente armar un proceso judicial. Pero no me digan que es el estándar. El estándar es de tener gente, ¿no?, que sin que está en los procesos judiciales porque ha quebrado pactos, ha quebrado leyes, ¿no?, y por eso termina ya. Entonces uno dice, y ese es otra vez el miedo, ¿no? Si ese es el perfil, ¿no?, de los litigantes en Perú, avisarles a ellos, ¿no?, resulta sensato. O será mejor no avisarles, y entonces tomar primero y luego avisarles, ¿no? La verdad, estamos buscando un diseño, ¿no?, pero que funcione. Si usted me pregunta a mí, o sea que el diseño actual funciona, mire, yo tengo algún tiempo en el servicio de justicia, poca experiencia, y la verdad es que es frustrante, ¿no? Eso es la tutela efectiva y la tutela cautelar. Frustrante porque aún sin avisar no llegamos a tiempo, aún sin avisar estamos fallando en varias cosas. Miren, tanto que en el Poder Judicial, para llegar a tiempo, en particular sobre el dinero, desde hace un tiempo atrás tenemos el embargo electrónico, porque cuando eso era hecho por personas llegaba tarde y nunca, porque en el camino muchas cosas pasaban, ¿no?, comenzando a veces, y penosamente lo digo, por cuestiones de corrupción. Así de simple. Entonces no es del todo correcto, no es del todo cierto decir que porque no te aviso llego a tiempo. Otra vuelta. El diseño puede ser en el documento, en el papel, estupendo. Pero lo que interesa es evaluar si está funcionando en la realidad. En 25 años de Código Procesal Civil, yo me animo a decir que el diseño de no aviso y primero resuelvo y luego aviso no ha funcionado, no ha ayudado a esto de brindar tutela jurisdiccional efectiva. Ahora, claro, muchos dicen, porque además cuando no se notifica se cometen abusos, excesos. Yo creo que eso puede haberse registrado en algún caso, nadie va a negarlo, ¿no?, pero tampoco es el promedio. O sea, no es que todos los pedidos cautelares terminan siendo abusivos, excesivos, etc., ¿no? Se registra, pues. Claro, pero si miramos las cosas a través de las cuestiones excepcionales, vamos a terminar desviando el tema, ¿no?, y el centro de la discusión. Yo creo que la apuesta de la Comisión por un diseño distinto, ¿no?, son interesantes, ¿no?, porque el contradictorio y este derecho, claro, hay que garantizarlo. Pero interesa medir su funcionalidad, ¿no?
echemos a caminar. Y creo que experiencias en Perú de esto, yo pensaba encontrar en el arbitraje, como les decía, una referencia. Y la opinión que me han dado, no todos los árbitros, algunos árbitros, ¿no? Nos ayudó mucho, ¿no?, a este examen. Entonces, por ahí creo yo un poco el tema, ¿no? Entonces, si el proyecto llega a ser realidad en un tiempo corto o largo, no lo sé, pero ahí está para el debate, ¿no? Y claro, la gente está mirando esto con expectativa y podría terminar siendo ley. Muy bien, hasta aquí mi intervención. Muchas gracias. Damos gracias al profesor Rolando Martel por su ilustrativa ponencia y a continuación, siguiendo el programa,